Fórmula del misterio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches, días, lo que sea. Bienvenidos a este bonito podcast que es Fórmula del Misterio. Los saludo con mucho gusto. Soy Juan Carlos Martínez y en esta ocasión quiero saludar a mis amigos del misterio. Mi querido Charlie, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, querido JC? Bien, todo bien, saludamos con gusto. Muchísimas gracias. Este vampiresco día. Exactamente, cuidado con los colmillos que están ahí. Sí, ¿qué tal, cerca de tu cuello, ¿eh? Sí, de la yugular. Exactamente. Mi querido Edgardo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, mi querido JC, emocionado con este tema. Pero viste, Charlie, cómo nos presentó. Dice, voy a saludar en esta ocasión. O sea que las otras nos manda por un tubo. No. Está bien, ya es por demás. Es que hace rato estaba pensando, ¿ahora cómo los voy a saludar? Y quería hacerle, bueno, en esta ocasión, vamos con... No, pero pues, se me hizo... Tú podrías vivir de tu voz. ¿Tú crees? Sí. ¿Tú crees? Estoy seguro. Sí. Pues, también lo he pensado, ¿eh? También lo he pensado que yo podría vivir de mi voz. También en esta ocasión, vampiros. En esta ocasión hablaremos de este bonito tema. No es bonito, ¿verdad? No, mucha gente sí cree. A mí me encanta. Gente sí cree. Por lo que estaba checando, hay hasta asociaciones, hay museos, hay muchas estatuillas, pero sobre todo hay mucha incógnita acerca de este tema. Pero, ¿qué les parece si entramos de lleno de una vez con esta capsulita y regresamos para hablar de lleno con este tema? Venga. Tú los conoces. Son terroríficos. Son hipnóticos. Sobrenaturales. Son muertos. Viven de noche y se transforman en otras criaturas. Y beben sangre para subsistir. Sin duda alguna, son el miedo personificado más famoso de todos. Los vampiros son criaturas de la mitología y el folclore desde Egipto y Sumeria hasta las culturas indoamericanas. Han quedado grabados en la imaginación popular, conquistando también la literatura y el cine. Pero hablar de vampiros es decir mucho más que Drácula. Conde Drácula. Conde Drácula. Drácula. El vampiro. Es historia y leyenda de los diferentes pueblos alrededor del mundo. Es mencionar nombres como Nosferatu, en la India el Baital, o Xingxi, en China, porque la región asiática también tiene sus vampiros. Desde épocas antiguas, hubo quien se ocupó de estudiar y documentar las figuras del vampiro a raíz del folclore popular, sobre todo en las regiones bálticas, en donde las personas le temían a una figura oscura que salía de sus tumbas. O al menos eso es lo que cuentan las leyendas antiguas hasta llegar hasta Bram Stoker, y el resto es historia. En la pantalla los hemos visto desfilar de todos sabores, colores y nombres. Ríos de tinta se han derramado en torno a su figura, ni qué decir de los cómics o los videojuegos. Sin embargo, el vampiro por antonomasia sigue siendo ese, el del periodo romántico que se grabó con fuego en el inconsciente del siglo XIX. Un elegante aristócrata que tiene poderes sobre los vivos, de mirada magnética para las mujeres, bebedor de sangre por la sed eterna, que no camina sino en la noche para acecharnos. El vampiro. Pero, ¿existen realmente? Averígualo con nosotros, porque en el episodio de hoy nos convertiremos en cazadores. Así que no salgas volando. Y mejor ten a la mano un crucifijo, ve por tu collar de ajos y espera la salida del sol mientras escuchas este podcast, porque hoy, en Fórmula del Misterio, hablaremos de vampiros. Bienvenido a mi hogar. Entre por su voluntad. Pues ya escucharon, queridos amigos, hoy vamos a hablar de los vampiros y
creo que es un tema no solo misterioso, sino fascinante. O sea, ese gusto por cierta sustancia, que en este caso la sangre, que mucha gente le tiene cierto como fervor a la sangre, piensan que se vuelven hasta jóvenes. Pero ¿quién quiere arrancar con este tema que está sumamente misterioso? ¿Quién va? ¿Nuestro investigador que viene de rojo? Sí, claro, por supuesto. ¿Quién va? Pues Edgardo. ¿Quién más va a ir? Sí, para la gente que está escuchando este podcast, porque también sale en audio, pues mi querido Edgardo trae su playera roja sangre. Coincidió, ¿eh? No crean que me la puse expresamente para el programa, fue mera coincidencia. ¿Crees? Pero quedó bien, entonces vamos a entrarle. No sé, hay muchos lados por donde empezar esto, por donde agarrarlo, tiene muchas aristas, pero sí, definitivamente una de las primeras cosas que yo creo que tenemos que decir y que ustedes lo deben de saber bien, compañeros, es que el vampiro no nace con Bram Stoker, es mucho más antiguo. Lo que pasa es que Bram Stoker fue como el que lo llevó a la culminación y a la cúspide, pero incluso en la propia literatura tenemos a Camila con Sheridan Le Fanu y el vampiro con Polidori, que son un poquito anteriores a Bram Stoker. Pero Bram Stoker con su Drácula, ¿no? Con Drácula, claro. Que por cierto, la familia ha sido muy renuente con los derechos de autor, porque ya ven que empezando por Murnau no pudo filmar la película con el nombre de Drácula porque no le cedieron los derechos, y entonces por eso tuvo que hacer al Nosferatu, que se volvió otro mito pues impresionante con este gran director, ¿no? De cine. Lo cual estuvo re bien, haciendo un paréntesis así rapidísimo. Sí. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si lo hubiera hecho como Drácula? Exacto. A lo mejor no le hubiera ido tan bien, pero ese es un clásico, Nosferatu, sin duda. No, y además el vampiro, fíjate que ese vampiro es un poquito más, se parece como a los asiáticos, así calvo, con las uñas largas, ¿no? Con las orejas puntiagudas. Es muy diferente, no es el Drácula clásico que presenta Bram Stoker. Sí, un vampiro elegante, ¿no? Exactamente. Con clase, con educación, un vampiro bien. Pues ¿no? imagínate, era conde. Un vampiro fifí. De la nobleza. Sí, no era ahí cualquier ¿No era el pelado. conde Contar? No, vampiro, no, era un vampiro fifí. Como los de Anne Rice, pero bueno, al rato llegamos a eso. Sí, no. Exactamente. Te le saltaste un poquitín. Un pequeño brinco ahí en la historia. No, pues está bien. Si yo fuera vampiro, pues sería Lestat. Lestat es Brad Pitt en Entrevista con el Vampiro, ¿no? Un vampiro guapo, con clase. No, él es Tom Cruise. Ajá. Brad Pitt es Louis. Sí, Brad Pitt es Louis. Lestat es Tom Cruise. Ajá. Pero los dos son muy atrayentes, ¿eh? Sí, claro. Que se supone que parte de los vampiros es eso, o sea, que son guapos en general y que algo los atrae, o puede ser encantadores. Su físico, o puede ser su mirada. Es que mira, te paraliza, ¿no? Es que ahí vamos, esa es la figura clásica que imprimió en el imaginario colectivo Bram Stoker. El vampiro, como dice bien Charlie, aristócrata, es un conde, tiene magnetismo con el que domina a las mujeres, ¿no? Y las hipnotiza, bebe la sangre, tiene un componente sexual, erótico muy fuerte también, porque es lo que se dice, que al momento de entrar los colmillos en el cuello representa la penetración sexual y muchas otras cosas. Y entonces se quedó esa imagen que viene un poquito también como a emular la saga de Crepúsculo, que para mí pues es una basura, ¿no? Ya está totalmente distorsionada. Bueno. Para mí también. ¿Y para ti, JC? Pues hay de gustos, ¿no? O sea, yo no puedo decir que es una basura, simplemente puedo decir que no me gusta, sí. Pero déjenme decirle, aunque no lo crean, tuvo más éxito que cualquiera de Marta Higareda y Omar Chaparro, ¿no? Bueno, eso. Sí, pues, a mí debo decir que una vez me regañaron por decir que era una basura cierta cosa, no me acuerdo cuál. Al principio de este podcast, cuando lo hicimos teníamos el programa de Radio Granos, me dijeron, es que tú no debes decir que es una basura, mejor di que no te gusta. Ándale, pues está bien. Crepúsculo no me gusta, tampoco me gusta. Desvirtuaron totalmente. Estoy de acuerdo con ese comentario que te hicieron, Charlie, pero si tú crees que es una basura, defiéndelo. Sí, claro, yo les voy a decir aquí ¿no? Lo voy a decir. Crepúsculo, para empezar, es una película, es una saga de películas, por ejemplo, que va dirigida a un target de adolescentes.
Igual las novelas, Entonces, ¿no? Hablemos de las novelas y de las películas, que son básicamente lo mismo. Exactamente. Entonces ahí ya empezamos a ver que pues está dirigida a un cierto público y entonces tiene ciertas características. Y precisamente tiene desvirtuado ese concepto del vampiro elegante y hipnótico, adaptado a los tiempos modernos. Claro, porque además es una novela. O sea, es una novela completamente de ficción y romántica. ¿A ti te gustó Crepúsculo, JC? No. ¿Tampoco te gustó? No. ¿Y por qué no te gustó? Pues porque como que yo no soy target de ese tipo de historias. Pero si pones Drácula de Bram Stoker, pues es otra cosa, ¿no? Sí, lo que pasa es que una cosa es que venda muchísimo y que se haya visto mucho y que haya sido súper taquillera, y otra cosa es que sean buenas películas, ¿no? Mira, yo no he hecho un análisis de Crepúsculo, pero de bote pronto les puedo decir uno de los factores. La cocaína es espantosa y se vende a lo güey, ¿no? Uno de los factores que rompe con la tradición vampírica y que es lo que nos gusta es precisamente la historia de amor, que es Rosita y es para los adolescentes. La chava, que supuestamente vendría a ser la víctima, se enamora del vampiro, cuando eso no es. El vampiro domina bajo su influjo y sus capacidades sobrenaturales a la víctima. Pero el vampiro es Robert Pattinson y está guapísimo. Bueno, por eso. Pero pues eso es otra cosa. Pero ahí es donde le dan, por ejemplo, ese giro que no está correcto. Que no debió ser, sí, de acuerdo. Para empezar. Claro, pero pues sin irnos tanto en contra de esa película y todo. Sí. ¿No? Yo creo que, por ejemplo, lo que bien decía Edgardo, o sea, históricamente los vampiros aparecieron en Hungría, en Austria, Hungría, por ahí que del siglo XVIII, más o menos. Entonces, eran como personas que decían que chupaban la sangre, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aparecían animales y demás. Pero es que estamos hablando de la literatura, que fue lo primero, ¿no? Ya después viene el cine. Pero anteriormente, estas historias pues vienen del folclore popular. O sea, estamos hablando desde la Grecia, desde Mesopotamia, desde Sumeria, que tenían mitos relacionados con los vampiros o el vampirismo. Entonces, toda historia tiene una semilla. Habría que irnos a esas historias. Yo traigo ahorita algunos ejemplos por ahí, al ratito los platicamos si quieren, de figuras vampíricas de antiguas civilizaciones y cómo fueron a través del tiempo. De una vez, vamos por orden cronológico, échale. De una vez. Bueno, fíjense, vamos a empezar diciendo primero que vampiro es una palabra que comenzó a ser utilizada en Europa en el siglo XVIII, como bien decía JC, pero esta ya es la acepción moderna que tenemos nosotros. El diccionario de la lengua española de la Real Academia la incluyó por primera vez la palabra en 1843. Viene del término vampire, del inglés y francés, proveniente a su vez del término vampir en lenguas eslavas y del alemán, derivando del polaco vampir, y a su vez del eslavo arcaico oper, del cual existen raíces indoeuropeas paralelas en el turco y en el persa. ¿Okay? Esta palabra significa ser volador, beber o chupar y lobo, en sus diferentes acepciones. Claro. Oye, y bueno, y aparte de eso, o sea, la primera vez que apareció esa palabra vampiro, en un informe oficial, fue lo puso el oficial del Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, ya la palabra vampiro, o sea, como tal, se utilizó por primera vez en ese año. O sea, en más o menos como 725. Sí, estamos hablando ya de la época moderna ahí. Claro. Sí, toda la razón. Pero fíjate, por ejemplo, uno de los primeros seres de este tipo son los Utuku en la civilización acadia, en los acadios, o el Uduj en los sumerios, que eran espíritus o demonios de estas religiones y no tenían una afiliación malévola como tal, sino como el resto de los demonios pertenecían a un panteón donde podían propiciarse espíritus malignos o protectores. Luego en China tenemos, por ejemplo, los Yangshi, que son por lo general personas que han muerto violentamente o de manera no natural
que su alma no ha encontrado reposo y entonces sus cuerpos no se descomponen y sus pelos y uñas, fíjense, esto es interesante, siguen creciendo como si siguieran vivos, que es una característica que todavía hoy seguimos teniendo en cuenta en los vampiros. Claro. Cuando están en la tumba le siguen creciendo las uñas y el cabello, el vello, ¿no? Dicen que su piel era muy pálida porque no soportaban el contacto con el sol, otra característica que se mantiene, de manera que suelen aparecer en horario nocturno. Pero los Jiangshi, estamos hablando de China, de la cultura milenaria, de hace siglos. Entonces ahí es donde decimos que empieza a venir la figura del vampiro desde el folclore popular antiguo, mucho antes de Bram Stoker y de todo lo que hemos platicado. Sí, Bram Stoker toma todos esos elementos para hacer a su vampiro, ¿no? Exacto. Además toma la leyenda del empalador de Vlad. Vlad Tepes, ajá. Y de ahí agarra algunos elementos y desarrolla su vampiro y lo convierte en un clásico, ¿no? El vampiro por antonomasia es Drácula. Sin duda, el Conde Drácula es el más famoso de todos los vampiros, el más conocido, y que ha sido representado de 1000 formas, ha sido representado, es decir, muchas veces lo han puesto en escena, lo han puesto en el cine, lo han puesto en la literatura, en todos lados, y es el más recurrente, ¿no? El vampiro de Bram Stoker es el que más cuidado ha tenido a lo largo de la historia. Como dices tú, lo han cuidado muy, muy... lo han cuidado demasiado, muy meticulosamente, pues no han dejado que no cualquiera lo toque, ¿no? En el... ¿qué fue Coppola, ¿no? El que hizo la película. Sí, cómo no. Le costó muchísimo trabajo conseguir los derechos de la novela. Al final se lo dieron con la condición de que le tenían que supervisar la película, le tenían que supervisar el guión, cómo lo iban a hacer, qué iba a hacer, qué no iba a hacer, quién iba a actuar, quién no. O sea, fue una verdadera odisea para el señor Coppola hacer la película. Y al final se cuenta que estuvo a punto de tirar la toalla y dice, ¿saben qué? Ustedes, su Drácula, avance a la chingada, yo ya no quiero hacer nada. Pero bueno, terminó haciéndolo y también le quedó muy bonita, es decir, la verdad es que... Sí, el diseño de arte es precioso. Es una gran película. Se adapta a la historia original, ¿no? Entonces, Gary Oldman creo que fue una buena elección. Desde entonces mi Gary Oldman merecía el Oscar. Y pues no se lo dieron. Pero bueno, ahí vemos ahí la caracterización, ¿no? A un Keanu Reeves muy joven. Sí, totalmente. Y bueno, y Winona Ryder también, Anthony Hopkins. Ryder, claro. Es una gran película, échenle ojo, es la novela llevada al cine. O sea, me refiero que es a lo mejor estoy diciendo una tontería. No, pero, es correcto. Pero es tal cual la novela llevada al cine. No le pudieron, o no le quisieron, o no los dejaron adaptarle demasiado, entonces es la novela, ¿no? Es una cosa muy bonita. Véanla. Drácula de hecho, la novela es epistolar, es un diario, la novela. Si ustedes leen el libro de Drácula, está escrito en forma de diario. Y Ford Coppola, por ahí, si no mal recuerdo, también hace un poco esa alusión, ¿no? De repente, Keanu Reeves, que es Jonathan Harker, va contando como si fuera un diario por días. Entonces sí está fielmente adaptada. Sí. Ahora, hay que decir, por ejemplo, que uno de los vampiros más importantes en el cine, yo creo que fue uno de ellos, Christopher Lee, que quedó también ahí como en el imaginario colectivo, y el otro fue Bela Lugosi, por supuesto. El gran Bela Lugosi, que decíamos en alguna ocasión, y lo vamos a repetir. Si usted quiere hacer Drácula, su película, o un vampiro, que no sea Drácula, porque los derechos le van a salir muy, muy caros. Pero si quiere usted hacer una película de vampiros, y su vampiro tiene así su pico de viuda, y las orejitas así, y la cara así media alargada, y la capa anda de frac, y tiene sus alas, no puede usted hacerlo, porque eso tiene derechos. Bela Lugosi es marca registrada. Esa imagen de vampiro, de Drácula, de Bela Lugosi, es marca registrada. Los que hicieron Hotel Transilvania le tuvieron que pagar una lana a Bela Lugosi para utilizar esa figura, ese ícono de Drácula que conocemos.
Bela Lugosi es marca registrada, háganme ustedes el chingado favor. Bela Lugosi disfrazadito de Drácula es marca registrada, entonces no es tan simple hacer un Drácula con ese estilo, ¿no? Dicen que hasta Germán Robles se metió en algún problema, bueno, él no, los productores, porque se acuerdan que nuestro vampiro mexicano era Germán Robles. Claro. Usted es muy pequeño de edad, no va a saber de qué chingado le estoy hablando, pero googlee usted a Germán Robles vampiro, y ahí les va a salir el gran Germán Robles disfrazado igualito que Bela Lugosi. Era nuestro Drácula. Sí, que también fue una gran película. O sea, en su época fue una gran película. Sí, claro. Claro, entonces, pero es marca registrada. Ahí se enfrentó, creo que el paladín era Abel Salazar, ¿no? Ajá. Que por cierto también fue el productor. Él fue el que decidió llevarla a la gran pantalla. Y además no se llamó, la película no se llamó Drácula, la película del 56 no se llamó Drácula, se llamó era el vampiro. Ajá. Nada más el vampiro, y luego hicieron otra. Uh-huh. El vampiro 2 o el vampiro regresa o algo así, no me acuerdo. El vampiro fronterizo, una cosa de esas, ¿no? No, creo que te equivocaste. Oye, pero que también, ahorita que estamos hablando de... Miren. Déjenme enseñarles al gran Germán Robles. Ahí está. Sí, por supuesto. El gran Germán Robles insisto, es un conde Drácula como lo conocemos. Pero aquí por cuestiones de derechos no le pudieron poner Drácula, le tuvieron que poner el vampiro, que al final pues es Drácula, es exactamente la misma historia, un güey que anda comiendo gente, bebiéndole la sangre, que se duerme en un ataúd por las noches, al revés, por el día, en cuanto el sol sale, él se va a dormir a su ataúd, y cuando el sol se pone, pues sale a chingar. Esa es básicamente la historia, ¿no? Entonces, insisto, nuestro Germán Robles, pues eso era lo que hacía. Era nuestro Drácula. ¿No? Pero no le pudieron poner Drácula por cuestiones de derechos. Sí. Ahora sí continúa, porque te interrumpí. Discúlpame. No, es que me acordaste porque se van creando todas estas historias y mitos alrededor de las películas y de los libros y todo. Y entonces corrían por ahí rumores de que, regresando a Bela Lugosi, que fue tan fuerte la penetración que tuvo con el personaje que se le quedó, y que incluso compró un ataúd y que dormía en él en su casa en las noches, porque se quedó prendado del personaje. Y corre una segunda leyenda que ya mucha gente la ha desmentido, pero entre los cinéfilos se ha quedado, que él murió un día que iba caminando por una calle, pasó por una construcción, se soltó una viga y le atravesó el corazón, y que así había muerto Bela Lugosi. Por supuesto es falso. Ahí está el gran Bela Lugosi, díganme si se parece a Germán Robles que pusimos hace ratito, ¿no? O díganme si se parece al Drácula de Hotel Transilvania, ¿no? El que hace bla, bla, bla. Sí, y es la imagen clásica que tenemos del vampiro y de Drácula. Sí, la mirada penetrante y como que las uñas, ¿no? Además, Bela Lugosi, pues debemos de recordar que era extranjero, no estoy seguro si era húngaro, rumano, creo que húngaro. Entonces también tenía el acento y venía de la tierra de donde son muy característicos los vampiros. Entonces eso también jugó a su favor. Era húngaro Bela Lugosi. Fíjate, ¿ves? Era húngaro, sí, por supuesto, tenía todo el tipo de vampiro. Yo no sé si habrá hecho casting, o sea, desde que lo vieron dijeron, tú güey, vas, ¿no? Sin duda, pero sí, él es el vampiro por antonomasia, y nadie, nunca jamás en la vida lo va a superar. Porque dejó esa marca, ese sello, ¿no? No habrá otro. No, y además decir que si tienen oportunidad, vean las películas, aunque sean cachitos, para que vean cómo habla, porque el acento, la forma de hablar, el lenguaje que utiliza también es muy importante, porque eso también fue parte esencial del personaje, el acento que le pone y cómo pronuncia Bela Lugosi sus diálogos. Sí, el tono, ¿no? El tono de la voz. Sí, claro. Que era hipnotizador. Exactamente, ese es el punto. Sí, ahora, porque los vampiros, insisto, son encantadores, ¿no? Utilizan todo ese encanto para hechizar a sus víctimas. Y pues bueno, recuerden que
aquel al que muerde un vampiro, pues se vuelve inmortal, ¿no? Se vuelve Pero, a ver, vampiro también. pero dinos, Charlie, porque tú sabes muy bien eso. ¿Cómo no es tan fácil que un vampiro entre a tu casa y te ataque? No, el vampiro entra a donde le abren la puerta. Lo tienes que de hecho, no invitar. lo invites a pasar. Abusadillo, sí, el vampiro entra a donde lo invitan, a donde le abren la puerta. Si usted no le abre la puerta, si usted no lo invita, no se va a meter. Aplica con todas las ciencias raras, ocultas en la vida. El diablo entra a donde le abren la puerta y el vampiro entra a donde lo invitan. Exacto. Entonces, por eso los vampiros están ahí pendientes. Si usted no le abre la puerta, no entra. Salvo Robert Pattinson, que ni me acuerdo cómo se llamaba su vampiro, ¿no? Ella se llamaba Bella y él... Él era... híjole, no, tampoco no me acuerdo. Ahorita lo checamos. Bueno, ahorita lo checamos. Pero bueno, él sí se metió así nomás. Y era un vampiro bello que brillaba en la luz del sol. Porque eso sí rompieron todos los esquemas. Para mal, según mi opinión. Rompieron todos esos esquemas vampirescos para mal. Porque él no tenía pedo con el sol. Él andaba por la vida. Edward Cullen. Edward Cullen, exacto. Edward y Bella. No, Bella, como quieran ustedes. Pero sí, rompieron esos estereotipos. Ni siquiera bebían sangre. O sea, ellos se alimentaban ahí de plaquetas de animales o iban pero también hay formas de hacerlo, Charlie, porque por ejemplo Blade rompe también ese esquema, porque Blade es un caminante diurno, pero es otro rollo. O sea, ahí la historia es más seria, es más adulta, está tratado, y además pues es el gran Guillermo del Toro, ¿no? Además, y él puede hacer lo que se le antoje porque es mexicano. El gran y porque es buen cineasta. Sí, porque hace bien las cosas, cineasta, ¿no? Es un tipo talentoso. Quizá me van a odiar, pero de los tres, Del Toro, Cuarón y González Iñárritu, yo me quedo con Del Toro. Y después con Cuarón. Y González Iñárritu se me hace sobrevalorado, pero no estamos aquí para hablar de eso. Pero concuerdo totalmente. Del Toro me parece grandioso. El otro día me voy a salir tantito del tema porque es nuestro podcast y porque se me antoja y eso. ¿no? Me voy a salir del tema. Hay por ahí un artículo que escribió, no sé si fue un artículo, fue en el Twitter, me parece, pero bueno, una apología que hace Guillermo del Toro a Scorsese, porque alguien le mentó la madre a Scorsese diciendo que Scorsese no sabía hacer cine. Háganme ustedes el chingado favor. Y entonces, no nada más defender por defender y chinga, te voy a chingar la tuya, pendejo. No. El señor del Toro escribió una serie de puntos que defienden A, B, C, por qué Scorsese es lo que es. Búsquenlo por ahí o aquí abajo les vamos a dejar la descripción de ese artículo, de sus tweets, para que lo lean y se den una idea de por qué Scorsese es lo que es. Y no lo digo yo, ni lo dice JC, ni lo dice Edgardo, que somos un trío de imbéciles. No, lo dice Guillermo del Toro. Hasta aquí el apunte cultural y cierro mi paréntesis. Gracias. Oye, pues basta con Toro Salvaje. Nada más. No, hay muchísimas. Buenos muchachos. Sí, claro. Bueno, pero por poner un botón, ¿no? Sí. Nada más con una, ¿no? Pero sí, buenos muchachos. Casino. Casino. Los Infiltrados. Tiene muchas, pero bueno. El Irlandés, que es una verdadera joya. Taxi Driver. Es una Taxi Driver, que es, para mi gusto, la mejor de todas. Pero bueno, vamos a abrir próximamente nuestro canal de YouTube cine, hablando de cine, porque cualquier imbécil habla de cine. Hay unos que traen una máscara y hablan así como que medios gangosos, y cuando se quitan la máscara, hablan de cine. ¡Ja, chinga! ¿No? Y tienen un chingo de likes porque hablan de cine. Y hasta van a entrevistar a las personalidades, todo. ¿Cómo le hacen? ¿Quién sabe? Pero bueno, hablan de cine. Entonces, padre. Cualquier imbécil habla de cine, pues nosotros que somos un trío de imbéciles, también vamos a hablar de cine. Pero bueno, ya. Pues lo estamos haciendo, mi Charlie, lo estamos haciendo porque claro, el vampiro ha acaparado el cine. Yo creo que es de las figuras que más se ha ocupado en el cine. Y estoy recordando, por ejemplo, también ahorita otra mitología que surgió alrededor de Murnau y de Nosferatu, que ya ven de hecho que existe la película sobre cómo se hizo la película con William Dafoe. Decían que el gran William Dafoe, claro.
decían que Murnau contrató a un actor que se llamaba Max Schreck, que nadie lo conocía, que no sabían de dónde lo había sacado y que lo conocieron hasta cuando llegaron a la locación. Y la mitología o las leyendas dicen que se trataba de un vampiro real que utilizó Murnau para filmar, ¿no?, la película. Y obviamente también pues es falso porque Shrek hizo algunas otras películas, aunque realmente esa fue su gran película, su actuación principal, y no volvió a hacer nada importante. Pero nadie lo conocía, no era un actor conocido. Pero la leyenda es maravillosa. O sea, claro que es maravillosa. Y la película sobre la película. Hoy, lo que hablábamos de las leyendas urbanas, ¿no? Que no tienen, no tienen cómo comprobarse y tampoco tienen cómo descalificarse. Entonces este caso es tal cual. No sabemos si era un vampiro de veras o no. Compruébame que no era un vampiro. Pero sabes que la duda y se quedó. Sí, la duda claro, y se quedó y se va a quedar por siempre. Jamás lo sabremos. Sí, ¿no? Pero bueno, yo sí debo decir que después de Bram Stoker, que he leído el libro un par de veces, debo decirlo, mi favorita es Anne Rice. El universo de Anne Rice es una verdadera maravilla. Por supuesto. Respetando los estándares de los vampiros, respetando las bases que puso Bram Stoker, las leyendas y todo, y hizo con su saga de Entrevista con el vampiro una verdadera maravilla. La película es muy buena, los libros son aún mejores, creo yo. Y después cada personaje tiene su libro también. Oye, ¿y ya viste la serie? ¿La nueva? No la he visto, ¿qué tal? No, por eso ¿Cuál, te pregunto. JC, qué serie? La de Entrevista con un vampiro, o sea, la serie. Ah, no, ¿dónde está? Pues, decían que iba a estar en Netflix, pero no sé si ya se estrenó aquí en México. Creo que en España yo no he sabido de ella. Ya hay no sé si ya hay la unos estrenaron. capítulos, pero estaba checando que creo que pues a la gente le está gustando. O sea, en España ya se estrenó, pero aquí en México no sé si ya está. La verdad es que, como lo decíamos alguna vez, ¿no? Los clásicos pues no se tocan, ¿no? No deberían. No deberían. Y si es que sí no se tocan. Iba a decir que si se tocan, que los toquen bien, pero no. Yo prefiero que no los toquen. No los toquen. Y Anne Rice hizo una serie de libros también. Te digo, Louis tiene su libro para él solito. Lestat tiene su libro. Y son maravillosos. La verdad es que están muy bien escritos, muy bien llevados. Te cuentan toda la historia, ¿no? Y Entrevista con el vampiro es una gran historia también, ¿no? Que nos habla de Louis, que no quería vivir, estaba peleado con la vida, se encuentra con Lestat y después resulta que pues que ya quiere morir y no puede, ¿no? Porque ya se convirtió en inmortal, se convirtió en vampiro y ahí se la lleva. Entonces es una gran película. Échenle ojo a Entrevista con el vampiro, que de verdad Brad Pitt, Tom Cruise, Antonio Banderas, una muy pequeña Kristen Dunst, Era lo que te iba a decir. que es la niñita que no crece. Y es una gran película. Anne Rice de verdad describió a los vampiros de una manera maravillosa y los libros no te sueltan. Una vez que si les interesa el tema, una vez que agarran un libro de Anne Rice, no lo van a poder soltar y van a buscar más y más y más. Entonces, échenle ojito a los libros de Anne Rice y vean la película. Y es que además también pues le ayudó mucho su lugar de residencia, porque no hay nada mejor que Nueva Orleans o que el estado de Luisiana con todos estos elementos góticos para escribir sobre vampirismo. ¿No estás seguro, Bernardo, que en Nueva Orleans hay vampiros? ¡Ay, los hay! Oye, tú traías una historia, ¿no? De vampiros ahí en Nueva Orleans. No hay, o sea, ya ves, tú decías al principio, JC, que hay sociedades, hay comunidades, porque tenemos también que separar, hay que decir que hay diferentes tipos de vampiros. Este vampiro del que estamos hablando, del que hemos hablado hasta ahorita, es el vampiro sobrenatural, el que tiene poderes, el que vemos en las películas, etcétera, etcétera. Pero existen, por ejemplo, vampiros energéticos, que son personas que se dedican a robarle la energía a otras personas. Sí, conozco varios. Sí. Que no tienen nada de sobrenatural, o bueno, que yo sepa no, pero esa es como su característica. Claro, lo que decía Charlie, o sea, no tiene nada comprobable, pero
Pero por lo regular eso pasa, o hay muchos vampiros energéticos. O gente sombra, que también se les llama. Sobre todo en conciertos, cuando hay o multitudes. Porque de repente, no sé, eso se traduce a que hay gente que se le gana el sueño, ¿no? O sea, que se desvanece casi, se puede desmayar y todo. Y eso porque le robaron la energía. O sea, está catalogado como eso, como un subtractor de energías. Es que la característica del vampiro que hemos platicado, el sobrenatural, básicamente también esa es una de sus características. Cuando te quita la sangre, ¿qué te está robando? Pues la vitalidad, la energía. Pero la sangre es como algo físico. Sí, ¿no? Claro. O sea, en el energético, pues vaya, ni te toca, ni lo topas, ni te das cuenta. No, yo sé, pero quiero ajá. decir que el resultado o la finalidad es la misma. Y aquí me voy a pirar un poco, pero me voy a permitir remitirme a los alienígenas ancestrales. Adelante, Edgardo. Porque los alienígenas ancestrales hablan también de una importancia de la sangre en los humanos y en los alienígenas. Y sobre todo, por ejemplo, la sangre del factor RH, los RH negativos, que son normalmente los abducidos. Entonces, ahorita que lo estoy pensando, también podría venir por ahí, tener algún punto de conexión de por qué la sangre es tan importante. Y también en las sociedades secretas se habla de la sangre, que hacen rituales con sangre, que buscan beber sangre, que la juventud, que la vitalidad. Entonces vemos que es un elemento muy importante dentro de todas las cuestiones esotéricas, la sangre. Y ese es uno de los puntos principales del vampirismo. No sé si recuerdan, por ejemplo, que platicamos cuando estábamos todavía en radio con un amigo español, Juan Antonio Sanz, y que nos decía que andaba por el mundo buscando vampiros. Sí. Y él se refería más bien como al tipo de vampiro demonio o de estas culturas ancestrales de las que les estaba hablando, que son como tipo dioses o como tipo criaturas o mitológicas que tienen características vampíricas. No es como el sobrenatural del que estamos platicando, pero vienen a ser criaturas vampíricas. Ahorita platicamos de eso, traigo muchos más ejemplos porque en todas las culturas han existido. Y de ahí recogen toda esa tradición los escritores y luego las películas. Pues sí, mira, y en esa parte de la sangre hay estudios que es el síndrome de Renfield, que se caracteriza por una compulsión de beber sangre. Y casi siempre tiene una fuerte connotación pues sexual asociada. Y ahí en Nueva Orleans en especial en Nueva Orleans, pero debe haber en otros lugares, grupos de personas que se creen vampiros y que beben sangre de manera legal, abierta, etcétera, etcétera, y que viven sobre todo de noche, porque se creen vampiros. Entonces también existen los vampiros que no son vampiros, digamos, los que se creen. Claro, y digo, y parte de este estudio que estoy acá checando, también hay un autovampirismo, que ellos pues se sacan sangre y se la beben, o sea, se beben su propia sangre. Sí. Y también de repente pasan a beber sangre de los animales, que se llama zoofagia, y pues ya el extremo pues es el vampirismo, ¿no? Lo que bien decías de la sangre. Pero a ver tus ejemplos, Edgardo, ya para irnos, porque ya llevamos un buen rato. Sí, mira, fíjate, otro por ejemplo que tenemos muy clavado es en el folclore árabe, ya los llamados ghul, un demonio necrófago que habita en lugares inhóspitos, frecuenta cementerios, están clasificados como monstruos no muertos, profanan tumbas y se alimentan de cadáveres y de niños a los que devoran. Una cosa muy bonita, ¿no? Sí. Una de las primeras menciones de estos ghul la tenemos en Las Mil y Unas Noches. Existe también, una variante femenina llamada guleg. Y esto, bueno, por ejemplo, es en la cultura árabe. Los tenemos en la cultura india, un betal o un baital, que es un espíritu maligno que tiene forma de demonio o es un fantasma o espíritu. Rondan los cementerios también, los crematorios, pueden tomar posesión de cadáveres a través de los cuales atormentan a los vivos, causándoles locura, enfermedades, aborto, la muerte. Están considerados no muertos. Son capaces de conocer el pasado, el presente y el futuro.
y buscan combatirlos con mantras y oraciones, cantos rituales, tántricos. Por ejemplo, los budistas, hinduistas y jainistas tienen el preta, que es también un espíritu atormentado de un alma fallecida. O pues también acá en Latinoamérica, el piuchen, que sobre todo abarca Chile y Argentina, es un ser de la mitología mapuche, que se designa con esta palabra al murciélago, el puichen, murciélago vampiro común, que probablemente la leyenda se inspiró en este animal, y es una criatura de forma serpiente alada, que también la tenemos en culturas de acá de México, habitando los bosques, con una longevidad increíble, y además se caracteriza por tener una fuerza muy poderosa, que eso también caracteriza a los vampiros, incluso con la habilidad de derribar grandes árboles. Obviamente en la cultura judeocristiana tenemos a Lilith, que se supone que fue la primera mujer de Adán, y que tuvo hijos vampiros o que copuló con vampiros en la mitología y en la Biblia, ¿no? Tenemos a Camazotz o Camazot, que también es de la cultura maya, zapoteca y azteca. Es obviamente considerado el dios murciélago, seguro lo han visto ustedes, compañeros, y todos nuestros amigos, y está representado con unos colmillos muy pronunciados en figurillas que se han encontrado, que podemos ver en el Museo de Antropología. Es una figura que empezó alrededor del 100 a.C. en los zapotecas de Oaxaca. Un hombre con cabeza de murciélago, que también podría remitir al hombre polilla. Tenemos los lamias en Grecia. Bueno, no, pues es que ir sin el hombre polilla es como un tipo de vampiro, ¿no? Ahí nada más que no atacado, nada más se manifiesta. Tenemos las lamias en Grecia, que son también como una figura vampírica femenina. Las empusas, que también son de Grecia, son seres fantásticos, que incluso Morneau, por ejemplo, le hace ahí un guiño, porque yo no lo recordaba, pero ahora que estaba checando la investigación, lo vi. El barco que traslada al conde Orlok a Inglaterra se llama Empusa. Entonces Morneau le hace un guiño a estas criaturas mitológicas griegas. Tenemos el brucolaco, que es también del griego, es un vampiro originado por muerte prematura, violenta, suicidio. Oye, déjame contarte uno de que son las criaturas vampíricas, pues en el México antiguo, así como tú lo estabas comentando. Dice que durante la colonización pues circularon historias acerca de ciudades repletas, pero que cuentan que existía más de una raza con gusto por la sangre. Y según esto, el explorador Francisco Vázquez de Coronado estaba en busca de 7 ciudades de Cíbola, cuando su ejército, conformado por 800 hombres indígenas y 400 españoles, fue atacado por hombres bajitos de piel arrugada. Y a la mañana siguiente, pues gran parte del ganado había muerto, con pues el sello distintivo de que pues no tenían sangre. Entonces, pues también en el México antiguo pues tenían esas historias. ¿Por qué? Pues porque llegaron los colonizadores de Europa, y en Europa pues es donde se magnificó todo este movimiento. No, por supuesto, y ya, mira, ya no me voy a alargar, ya no les voy a decir todos, pero pues, tenemos el estrigoy, la guaxa en España, la guajona, y así me puedo seguir con todas las civilizaciones, una por una, y todas tienen un ser mitológico, folclórico, referente al vampiro o al vampirismo, que comparten características. Entonces, volvemos a lo mismo que hemos dicho siempre, cuando el río suena, es que agua lleva. Y de ahí recogen todos los folcloristas, todos los escritores, estas tradiciones. Surge el mito del vampiro, pero viene de mucho más atrás y de creencias populares que no sabemos si son ciertas o no, o quién sabe con qué se hayan topado las personas en la antigüedad. Y aquí volvemos a la frase aquella tan llevada y traída en este bonito podcast, ¿no? Porque todo eso, que en todas esas culturas haya cuestiones tan similares, es una coincidencia. Es mera coincidencia. Claro. Pero cuando la persistencia de una coincidencia es tan constante, debemos pensar que hay fuerzas ultraterrenas que nos gobiernan. Entonces, los chinos
en aquellos tiempos y los olmecas o los zapotecas, los egipcios, todos. Sí, que no sabían unos que existían los otros, ya tenían ese tipo de elementos, pues está raro. Entonces debemos pensar que algo hay de cierto, ¿no? Tú lo viste por allá y ni me conoces, ni sabes, yo vi algo parecido. O sea, no fue algo que tú me trajiste y me enseñaste y me dijiste, oye, por allá hay unos güeyes así y así. No. Ellos tienen sus historias, nosotros tenemos las nuestras, pero ¿qué creen? Se parecen muchísimo. Es como el chupacabras, ¿no? Es como el chupacabras que también... Mismo. Entonces debemos pensar que por ahí andan. Pero que también decían que el chupacabras era un vampiro. Es un tipo de vampirismo. O sea, que es un tipo de vampiro. ¿Por qué? Porque se llevaba la sangre, se los comía. Drenaba a los animales, los drenaba por completo. Secos. Así que fue en diferentes partes de sobre todo de Latinoamérica. De Latinoamérica, sí. Pues si usted llegó hasta acá, antes de que cerremos el ataúd, porque ya va a amanecer. ¡Ey, qué bonito, Charlie! Ahora Charlie es el poeta del podcast. Entonces pongan aquí abajo, ¿no? Cierro el ataúd, llegué hasta aquí. O cierro el ataúd, ya va a amanecer. O nada más cierre el ataúd, porque ya va a amanecer, cerramos el ataúd y mañana será otro día. Los vampiros de día nomás no funcionan, así que escriban, por favor. Su like es bien importante, su comentario es bien importante. Escriban lo que ustedes piensen, lo que ustedes quieran, si tienen alguna historia, alguna cosa que decirnos, buena, mala o regular. Aquí abajo en sus comentarios se los vamos a agradecer muchísimo. Gracias a toda la gente que me felicitó en mi cumpleaños la semana pasada, se los agradezco muchísimo. De veras es muy gratificante ver que alguien que ni me conoce ni lo conozco me desea buenas cosas. Así que desde el fondo de mi corazón, muchas gracias, como diría Raúl Velasco. Oye, yo nada más quiero terminar preguntándoles cuál es su película favorita de vampiros. Entrevista con el vampiro, sin duda, la mía. Ok. Y cualquiera del santo, que no mencionamos al santo. Oye, el santo es justo lo que te iba a decir. Justo lo que te iba a decir. Contra las mujeres vampiro. Pero mira, creo que fue algo de la cultura pop en México, donde... Totalmente. Donde fue como... ¿Qué será? Pues fue fantástico, un cine fantástico de aquella época donde no había estos efectos especiales, pero que hizo época. Y son tan malas, que son buenísimas. Sí, o sea, de ver, si usted quiere un rato de entretenimiento sin ir más allá del análisis de nada, mero entretenimiento, cualquier película del santo es una maravilla para pasar 1 hora y media entretenido, pues. O sea, ¿de qué se trata? Entretenerse, quedarse en un lugar haciendo algo que me gusta, que me divierte. Eso es el entretenimiento. Sí, vea esa película. Es una película altamente recomendable. Digo, no va a tener nada, no va a llegar a nada, pero pues se va a divertir un ratito. ¿No? Y el santo nos va a salvar, desde luego. Exactamente. ¿No? Pero de todo nos salva, de hombres lobo, de vampiros, de marcianos, de criminales, todo. De doctores locos, ¿no? El gran... También marcó época. El gran santo, el enmascarado de plata. Pues algo más que quieran para cerrar. La tuya, JC, ¿cuál es tu favorita de vampiros? No, yo dije, Drácula. Definitivamente. ¿Pero Drácula cuál? La de Bram Stoker. La de Coppola. Coppola. Sí, muy bonita. Edgardo? Yo tengo, fíjate que 3 que se las quiero recomendar porque además no son muy comunes. ¿Cómo le da vueltas a este güey cada que le hacemos una pregunta? No, espérate. O sea, no, pero mira, no son comunes. A lo mejor es otro tipo no lo de defiendas, mano, no lo defiendas. No son comunes, pero se las recomiendo porque son buenas. A Edgardo le haces una pregunta y, oye, ¿cómo ves? ¿Sí o no? Bueno, lo que pasa es que esto tiene aristas, tiene sus fondos. Todo tiene aristas. No, mira, pero a ver, ¿cuáles son? Voy a empezar por la comercial. Vampiros, así se llama, del gran otro genio John Carpenter, que seguro la han visto por ahí. Sí. Con Ian Griffin Thomas. Ajá, bien chavito además. El de Karate, ajá. Pero se me hace un gran vampiro él, fíjate, con Ned Woods y con Daniel, ¿cómo se llama? El de la... Se me fue ahorita el apellido. Bueno, de la dinastía, el que mató ahorita, bueno, tuvo un accidente en el rodaje. Daniel Baldwin. Y Ed Woods. Esa es muy buena, me parece muy buena. Nada más que es muy difícil de conseguir, no se ve comúnmente. Hay otra que se llama igual Drácula, pero es de Darío Argento. Entonces imagínense esa estética,
Darío Argento es uno de los grandes cineastas del cine giallo, que el cine giallo pues se caracteriza por la sangre, por lo espectacular, por todo el diseño de arte, la estética de la violencia y del rojo. Es una especie del padre del gore, ¿no? Ajá, más o menos. Entonces imagínense un vampiro, un Drácula de Darío Argento. Ok, ya voy checando tus gustos, mi querido Edgardo. Y luego hay una... Y luego dice que no viene de rojo por mera casualidad. Bueno. Ajá. Ya dijimos que en este podcast no creemos en las casualidades. Sí, no. Hay una bien interesante que se llama Only Lovers Left Alive, o sea, solo los amantes sobreviven, de Jim Jarmusch, que también Jarmusch es un cineasta muy extraño, muy raro, pero se me hace una película bien interesante y es precisamente aborda ese tema de que es un vampiro que está ya harto, está hastiado y ya no quiere seguir con la vida y se quiere suicidar y tiene a su esposa del otro lado del mundo en Tánger y entonces están en comunicación y es una onda muy rara, pero también Jarmusch, como a mí me gusta, se me hace una cosa bien interesante que normalmente no verías en este director, algo de vampiros. Entonces, para mí esas tres son muy buenas, aunque coincido con ustedes dos. La entrevista con el vampiro es fantástica y la adaptación que hizo Ford Coppola de Drácula también me encanta. Tiene un diseño de arte precioso, la actuación de Gary Oldman es extraordinaria, tiene muchos aciertos. Sí, hay muchas, es que hay muchísimas. El manejo de cámara, y estás hablando no sé de qué año, pero el manejo de cámara y la 99, luz todo, ¿no? Por ahí. O sea, no, 90. Bueno, 90s. Sí, no, imagínate, o sea, realmente el manejo de la cámara, lo 92. que yo te decía de 92. la caracterización, los colores que lo ponen todavía como más Sí. crudo. O sea, me parece un película, no. Ah, que por cierto les iba a platicar también, vi hace poco Chapel White en HBO con Adrian Brody. Él la produce y es una serie de vampiros a finales del siglo XIX. Me pareció muy buena, un poquito lenta al principio, pero muy buena, y de esos vampiros clásicos que se transforman de humano a vampiro y que andan por ahí vagando, pálidos, pues ya sabes, con esta onda también aristócrata en un pueblo. Muy interesante la serie. Si tienen oportunidad, véanla en HBO. Va, pues ya está. ¿Algo más? ¿Tú, Charlie, algo que quieras recomendar? ¿Una película, un libro? No. Insisto, no le abra la puerta al vampiro, no lo invite a ningún lado. De lejitos estamos bien. Muchas gracias. Hasta para allá tú. No, sí, no te vaya a agarrar ahí el cuello, mi Charlie. Así. Vamos a despedirnos así. Ándale, por andar jugándole al vivo. Mira. Ahí está. Pues bueno, mi querido Charlie, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Ahí sigue tapando al vampiro. Gracias a ustedes. Sí, ya topé a la vampira. Mira, es vampira en realidad. Pero tiene unos ojos preciosos. Oye, sí, los ojos están hipnóticos. Están lindos. Pero fíjate, también ese color es como un poco amarillento, que es también como deberían de tener los ojos los vampiros por su anemia de sangre. Así es. Pero qué bonita dentadura tienen todos. Eso sí. Sí. Se agradece. Definitivamente sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Charlie. No, gracias a ustedes, un gusto. Mi querido Edgardo, muchísimas gracias por toda tu sabiduría. La verdad es que es un tema bien extenso. Sí. Y creo que tú hiciste un repasón. Sabe, mi Edgardo. Yo sí, ya sé que ya me despedí, ya no debo volver a hablar, pero mi Edgardo le sabe. Sí, no, por eso está con nosotros. Siempre escucharlo siempre, lo digo muy en serio, escucharlo siempre es muy ilustrativo, desde luego, ¿no? Entonces, sí, aparte te lo explica muy bien, te lo desmenuza muy bien, o sea, realmente. No, hombre, compadre. Y como ya me metí, despídeme otra vez. Charlie, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y ya deja de despedirme de mi querido Edgardo, que lo estoy alabando por sus conocimientos. No, hombre, muchísimas gracias, mi Edgardo. Al contrario, es un placer platicar con ustedes porque sé que nos apasionan los mismos temas y entonces es muy rico estar aquí platicando con ustedes, debatir, contrastar puntos de vista y recomendarnos cosas y aprender. Entonces, muchas gracias. Me gusta mucho este tema, espero que le haya gustado a nuestros amigos. Muy extenso, no lo acabamos de abarcar todo, pero aquí estaremos la semana que entra con otro apasionante tema del misterio. Pues, gracias, mi querido JC. No, hombre, que muchísimas gracias. Espero que este tema les haya gustado, pero el siguiente les va a fascinar. Yo lo diría de otra forma, pero no se rían que los estoy viendo.
El siguiente los va a embrujar. Exactamente. Pero bueno, otra vez porque ya volví a hablar. No, ya. Bueno, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que se hayan divertido. Y nos vemos en el siguiente episodio, que va a estar de peluches. Muchísimas gracias y adiós. Fórmula del Misterio.